Bienvenidos a Entre Línea con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con José Antonio Rivera. Es una persona entendida en lo que es el tema judicial, ha sido magistrado del Tribunal Constitucional, ha escrito, ha investigado y es una de las personas posiblemente mejor autorizada, conocedora de este tema. José Antonio, creo que el proceso judicial eleccionario está en un punto muerto. No sé cuál es tu visión al respecto. Buenas tardes, querido William. Yo creo que es un proceso que nació muerto, diría. Lo dijimos en febrero cuando hacíamos esta cruzada nacional por la reforma parcial de la Constitución mediante iniciativa ciudadana para transformar la justicia. ¿Por qué es un proceso que nació muerto? Porque los actores políticos no tienen una genuina voluntad democrática política para encarar este proceso con la transparencia necesaria que nos permita a los bolivianos y bolivianas dotarnos de un sistema judicial independiente, por lo tanto, de magistrados independientes, imparciales. En el oficialismo que está fracturado, cada grupo, los renovadores, denominados renovadores, que apoyan al presidente, o los que se autodenominan como evistas, cada quien está haciendo su propio cálculo de cómo controlar, seguir controlando y manteniendo el secuestro político al órgano judicial con miras al 2025 y la perpetuación en el poder. Y en la oposición, lamentablemente, William, creo que no hay suficiente voluntad también de encarar este proceso. No entendieron en su momento cuál era el camino. Creyeron que haciendo algunos pequeños ajustes en la normativa lograrían un diferente proceso al 2011, al 2007, que se sentaría a negociar. Y como la opinión pública sabe, han iniciado el proceso aprobando un reglamento a todas luces inconstitucional porque introdujeron una serie de limitaciones, limitantes para la presentación de las postulaciones y que el contenido, entre líneas, establecía que solo pueden participar del proceso los profesionales, abogados, abogadas que tengan afinidad política e ideológica con el MAS. Entonces, ese proceso, por sus propias diferencias internas, fue interrumpido a través de la acción de amparo constitucional extrañamente tramitada en el BENI y posteriormente a través de una acción de inconstitucional que también extrañamente fue admitido en un tiempo récord, tramitado y finalmente resuelto con la sentencia que dejó en foja cero, estableciendo que debe aprobarse una ley por 2/3 de votos para regular el proceso y que hoy es casi imposible que pueda lograrse esos 2/3 máximo cuando no hay una voluntad democrática de sentarse, construir escenarios de consenso, pero sobre una premisa de realizar un proceso de selección transparente donde se verifiquen, se comprueben las idoneidades, el conjunto de idoneidades que deben poseer los profesionales para acceder a esos altos cargos. Por lo tanto, tomando en cuenta esta falta de voluntad, dos, los tiempos, es casi imposible que este año puedan realizarse unas elecciones judiciales genuinas, democráticas, transparentes. Comparto que casi es imposible, matemáticamente no da para hacer una ley que además exige que sea con los 2/3, hacer una convocatoria, iniciar todo el proceso, realmente es muy complejo. La pregunta es, ¿qué plan B podría surgir en todo esto? Bueno, plan B, seguramente en el oficialismo, es que lleguen al 31 de diciembre para un sector del oficialismo será que se vayan los actuales y que es como siempre con una ley denominada corta o con un decreto presidencial se designen magistrados interinos eh, con la promesa de que van a iniciar un proceso de reforma judicial que creo difícil que pueda realizarse. O en su defecto, para otro sector, bloque del oficialismo, será que llegue el 31 de diciembre de 2023, ante la imposibilidad se emita una ley corta para prorrogar en el mandato a los actuales magistrados, conociendo el desastre al que nos han llevado esos magistrados. Este es, yo creo, el plan B. Pero ¿cuál sería la solución real, William? Ya. Nada más ni nada menos que los actores políticos le cumplan al país alguna vez, conviertan en una ley de reforma parcial de la Constitución la iniciativa
ciudadana planteada por los juristas independientes, aprueben por 2/3 de votos, lleven al referéndum. Y en esa ley de reforma parcial de la Constitución, William, introduzcan una disposición transitoria otorgando mandato a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se realicen designación de magistrados con carácter transitorio, provisional o interino, entre tanto termine de implementarse ese nuevo sistema de selección, designación que debe introducirse mediante una reforma constitucional que llevaría el año 2024 implementar ese nuevo sistema. De manera que ese sería el punto de partida de lo que significa una transformación estructural de la justicia con la adopción del conjunto de medidas de orden institucional, de orden administrativo, económico, financiero, legislativo, académico, para realmente transformar el judicial desde los jueces de instancia, los jueces de apelación, los temas institucionales, reformar el Ministerio Público, la Policía Nacional, reformar la legislación, introducir profundos cambios en el tema de la formación y el ejercicio profesional del abogado, que es lo que se requiere para recuperar a la justicia del secuestro político en el que se encuentra. José Antonio, yo le escuché decir al ministro Lima que no va a haber decretazo, que no va a haber ley corta, entonces, ¿cómo le creemos o no le creemos al ministro Lima? Obviamente que también dijo en un momento que iba a haber una reforma en 90 días. Es difícil que pueda hacerse cualquier reforma en 90 días, ¿no? Porque si hubiera una voluntad de reformar parcialmente la Constitución para cambiar este actual sistema de selección y designación por voto popular, se tendría que aprobar la ley de reforma parcial, someter al control preventivo de constitucionalidad, convocar a un referéndum y realizar el referéndum. No alcanza 90 días, no alcanza, Ya. seamos realistas. Lo único que se tendría que hacer, si se opta por ese camino, reitero, introducir una disposición transitoria en esa reforma constitucional, autorizando al órgano legislativo que puedan realizar la designación interina de magistrados. ¿La Yo posibilidad de creo un que pacto político, Toño? eso exige de un acuerdo nacional, no solamente de los actores políticos, William, de los actores institucionales, un acuerdo nacional de los, los políticos del oficialismo, de oposición en el legislativo. Parte de ese acuerdo tiene que ser el Ejecutivo respecto a las modificaciones presupuestarias, el órgano judicial, la Universidad Boliviana a través de las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas, los colegios de abogados, porque se trata de iniciar un verdadero proceso de transformación estructural del sistema judicial para cambiar este sistema que ya ha tocado fondo y ha llegado a su fin. Ya, pero digamos una cosa es el proceso eleccionario, yo diría, y otra cosa es la reforma en sí. Quizás para llegar a una reforma, un primer paso sea primero elegir y elegir bien en lo posible. Es que las elecciones judiciales, William, no resuelven el problema, todos sabemos eso. En primer lugar, las elecciones judiciales resuelven el nivel máximo de los máximos tribunales. Si es que realmente se encarara un proceso verdaderamente transparente donde se tenga una comisión de selección delegada por la Asamblea Legislativa a expertos en la materia, porque tú sabes bien, William, que no es basta comprobar la formación profesional, que yo llamo idoneidad profesional, para realizar la selección y luego llevar a elecciones. Este ha sido el error del 2011, del 2017, porque hay que comprobar la idoneidad profesional, la formación, los títulos, etcétera, la idoneidad de ejercicio, porque tú sabes, William, no es suficiente ser un brillante abogado doctrinólogo para ser un buen juez. Para ser un juez se requiere de un conjunto de capacidades, idoneidades, habilidades y destrezas en el desempeño de la labor jurisdiccional. Luego hay que comprobar la idoneidad ética, hay que comprobar la idoneidad gerencial, la idoneidad psicológica, para tener jueces que no fallen como hoy por simpatías o antipatías, por
elementos subjetivos de amistad, de enemistad, de un desequilibrio emocional. Necesitamos comprobar la idoneidad social y política, la idoneidad filosófica. Entonces, se trata de un conjunto de comprobaciones a través de expertos y entendidos en la materia que elaboren una lista con los mejores calificados y de esa lista, pues la Asamblea Legislativa, cumpliendo el mandato constitucional por 2/3 de votos, apruebe los candidatos que enviará al Tribunal Supremo. Hoy se argumenta que la Constitución le delega a la Asamblea y por tanto nadie más que la Asamblea puede seleccionar, pero por Dios, lo que dice la Constitución es que esa Asamblea por 2/3 tiene que aprobar la lista de candidatos. Puede encomendar a una comisión de expertos realizar la selección, los procedimientos de selección, estas comprobaciones de las idoneidades. Pretenden comprobar la idoneidad de ejercicio mediante un examen con un banco de preguntas, pero por Dios, se entiende que un buen profesional que está postulando sabe que es derecho constitucional, sabe que es derecho procesal constitucional, sabe que es un proceso penal monitorio, un proceso civil monitorio, un proceso de conocimiento. Lo que deberíamos comprobar es si es capaz de dictar una sentencia con todos los elementos que exige una buena sentencia, desde la adecuada identificación de la problemática, la formulación de una solución razonable, compatible con el sistema jurídico y próximo a lo justo, desde la idoneidad de manejo adecuado de los precedentes obligatorios, la capacidad de una interpretación correcta de las normas y la capacidad de exponer los argumentos jurídicos. Eso no se puede comprobar con un examen escrito, William, sino entregando un expediente donde haga la labor el que desea ser magistrado. Y esa verificación no puede hacer alguien que no conoce derecho, William. Y eso es lo que no quieren entender en la Asamblea Legislativa. Todo el acuerdo es para llevar a un proceso donde méritos 40%, un examencito escrito otro tanto y una entrevista. ¿Y entrevista sobre qué? ¿Qué pretende usted hacer en órgano judicial? No, por Dios. La comprobación es de un conjunto integral de idoneidades que nos permita confiar en esos ciudadanos para que los bolivianos y bolivianas podamos ir a votar y con nuestro voto elegir a esas autoridades. José Antonio, sin duda que todo esto es muy complejo y yo siempre he creído y creo que coincidimos, es que lo que más falta aquí es voluntad política y es lo que no hay. Efectivamente, en este momento no hay voluntad genuina ni política para encarar el proceso, menos democrática para sentarse, a ver y dialogar y construir un consenso, porque para lograr dos, tiene que haber una de ceder a apetitos sectarios, pensar en Bolivia, pensar en un sistema judicial idóneo y por lo tanto construir los acuerdos para lograr esos 2/3 que se exigen. ¿No te parece que detrás de todo esto, además de la complejidad del proceso, los problemas internos entre las dos fracciones del MAS se han convertido en un obstáculo más? De pronto hay una demanda ante el Tribunal Constitucional contra el estatuto del MAS que tiene que ver con el liderazgo de Evo Morales. Y pareciera que finalmente el gobierno está muy cómodo con el tribunal actual porque parece ser que el Tribunal Constitucional es quien va a definir de alguna manera quién va a ser el candidato o quién va a quedar fuera de las elecciones de 2025. No sé si compartís conmigo. Plenamente, William, todos sabemos que un sistema judicial sumido en una profunda crisis como la que tenemos, un órgano judicial con jueces, magistrados carentes de independencia e imparcialidad, es lo más adecuado para las pretensiones de quienes detentan circunstancial y coyunturalmente el poder político. Se han sentido cómodos para abusar del poder, para desplegar una persecución política judicial con fines políticos en contra de la oposición, en contra de líderes ciudadanos, cívicos, intelectuales que piensan diferente, a través precisamente de este sistema judicial en crisis. Por eso para ellos es funcional mantener este sistema y no cambiarlo. Y precisamente este año se ha agudizado el conflicto porque internamente cada grupo, el grupo o que está en el gobierno o el grupo que no está en el gobierno, están disputándose la posibilidad de definir la candidatura para el 2025 y para ello necesitan un órgano
judicial funcional que haga la tarea que hasta hoy está haciendo, como sentencia de disponer la suspensión de interpelaciones, como el de haber admitido una acción de inconstitucionalidad que impugnaba una resolución legislativa, no una norma, y una lista larga de irregularidades, pero que cuando hay un interés del gobernante puedan viabilizar en el tribunal, pero si fuera por la oposición, lo rechazan in limine. Entonces, está claro que el principal factor para que esto no avance es esa disputa interna que tiene el movimiento al socialismo y a la vez ligado a su pretensión de perpetuarse en el poder. A esto yo le sumaría también la falta de una oposición constructiva y que pudiera hacer fuerza, presionar en el mejor sentido del término para que pues, esto llegue a un feliz término. Por supuesto que sí, no solamente falta de oposición constructiva, una oposición poco imaginativa, poco creativa, que no, en todos estos años no han tenido una feliz iniciativa para impulsar acciones que permitan recuperar al sistema judicial del secuestro político en el que se encuentra. El peor escenario, José Antonio, que no se hagan elecciones, que no se designen provisionalmente, que no haya decretazo, que no haya ley corta. ¿Qué hacemos? Es el desastre judicial. Vamos a llegar al 31 de diciembre. Sí o sí se tiene que dilucidar por alguna vía qué hacemos con los magistrados del tribunal. Y no hay sino dos caminos. Uno, que les prorrogue el mandato, lo cual será inconstitucional, porque tú sabes, William, que no hay previsión alguna en la Constitución para prorrogar mandato. Estarían incurriendo en delito de prolongación de funciones. O que designen por decreto, que tampoco está previsto en la Constitución. El camino que tome será inconstitucional y deslegitimará a ese sistema judicial. Pero bueno, cuando detentan el poder en la frontera entre la democracia y la autocracia y con tintes autocráticos, no les interesa la Constitución, pues la Constitución la invocan cuando responde a sus intereses y la desconocen cuando se pone al frente. Entonces, al final del camino, el 31 de diciembre, van a definir por una u otra vía para seguir perpetuándose en el poder y seguir manipulando el sistema judicial. Habrá que decir, Toño, es bueno que la gente lo conozca, a veces no sabe, que el 31 de diciembre cesan las actuales autoridades judiciales. Y digamos, el primero y el 2 debería estar nombrándose y posesionándose a las nuevas autoridades. Eso el 31 de diciembre está a la vuelta de la esquina y el 2 de enero está también a la vuelta de la esquina y no pasa nada. Así es, de acuerdo a la Constitución, estos magistrados tienen un periodo de mandato de 6 años que vence el 31 de diciembre del 2023 y que el 2 de enero, en la inauguración del año judicial, deberían tomar posesión en el cargo los nuevos magistrados elegidos en elecciones eh, previstas en la Constitución, mismas que deberían realizarse cuando mucho la primera semana de diciembre, cuando mucho, porque recuerda que el 2011 fue en octubre, el 2017 fue en noviembre. Entonces, Claro. cuando mucho tendría que haberse realizado el 3 de diciembre. Y no hay nada de eso. Para que se realice el 3 de diciembre, ya debió haberse emitido la convocatoria a las elecciones y el proceso de selección debió estar en medio camino y está en punto muerto. José Antonio, sin duda que los juristas independientes, sobre todo a través de Juan del Granado, está en la tarea de hacerle llegar y conversar con las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa. ¿Crees que va a salir algo de ahí? No habría mucha esperanza conociendo el sistema político. Ojalá Dios los ilumine para que puedan escuchar. Esto nosotros como juristas independientes ya lo planteamos en abril de este año cuando informamos que no habíamos logrado alcanzar la exigencia de la Constitución de reunir 1.500.000 firmas. Dijimos, invocamos y convocamos a los actores políticos que agarren esta propuesta, la conviertan en una ley de reforma parcial, convoquen a un referéndum por la vía de iniciativa legislativa, porque la Constitución se puede reformar por iniciativa ciudadana o por iniciativa legislativa. No nos dieron caso alguno, no nos escucharon, porque en Bolivia no se dialoga, se monologa. Entonces, persistieron en que realizarían las elecciones, porque el propósito era precisamente que no se realicen las elecciones, William, para llegar al 31 de diciembre y resolver por vía extraconstitucional o anticonstitucional una salida para seguir manteniendo bajo su dominio al sistema judicial, empezando por los máximos tribunales de justicia, porque tú sabes que quienes designan a los vocales de los tribunales departamentales son los
magistrados del Tribunal Supremo y bajo qué criterios ideológicos, políticos, quienes designan a los jueces de instancia, Consejo de la Magistratura, que se encuentra sumida en una profunda crisis, y bajo qué principios, bajo los principios de consignas políticas hasta negociados con escándalos de por medio. Entonces, mantener ese estatus de quo les garantiza permanecer en el poder a pesar de no cumplir con los mandatos de la Constitución. Digámoslo también, José Antonio, que se puede ir haciendo una reforma o una reforma podría tener distintas velocidades. Por ejemplo, sin necesidad de una reforma constitucional se podría institucionalizar el Poder Judicial. Hay que decir que hay jueces interinos, provisionales, que no se ha hecho ninguna evaluación, que no hay carrera judicial, que se podría también aumentar el presupuesto, se podrían hacer muchas cosas, pero lamentablemente ni lo uno ni lo otro, ni se hacen elecciones, ni se hace una evaluación interna para ver cómo está el Poder Judicial. Lo cierto es que el ciudadano está en una desprotección casi total. Así es, si hubiera voluntad se puede avanzar, William, pero se requiere de una voluntad genuina de transformar la justicia. Y no hay esa voluntad. En el órgano judicial no hay voluntad. Recuerda que más bien ellos salieron a oponerse a nuestra iniciativa cuando ellos deberían impulsar cualquier transformación del sistema judicial. El Ejecutivo no tiene voluntad alguna de ampliar el presupuesto del 0,53% que ha asignado. La única vía es que la Constitución le obligue a asignar un mínimo del presupuesto general del Estado. Por eso es que planteamos la reforma constitucional. Están pretendiendo institucionalizar dentro de la carrera a jueces que fueron seleccionados de manera obscura, querido William, que entraron como profesionales, pero que los designaron con escándalos de haber cobrado dineros, de haber coteado entre los diferentes representantes del movimiento al socialismo. Recuerda las grabaciones, William, donde un presidente del Consejo de Magistratura decía, denme nombres para nombrar jueces. A esos jueces los quieren poner a la carrera, no implementan el sistema, el subsistema de evaluación de desempeño, porque si hablamos de carrera, tendríamos que rediseñar los subsistemas desde el ingreso, la permanencia con actual capacitación permanente y fundamentalmente la evaluación de desempeño, porque la carrera judicial cuando no se implementa correctamente también es un peligro. Vas a tener jueces eternos, pero de más rendimiento y nadie los puede tocar. Pero la idea de la carrera es que estén sometidos a una evaluación permanente y periódica, de manera que el que rinde se queda, el que no rinde cesa pues en las funciones. José Antonio, sería importante que pudiéramos recordar cuando ustedes, y en tu caso, cuando fuiste designado, fueron invitados por el entonces Congreso Nacional. ¿Podríamos recordar ese antecedente que es totalmente distinto al que tenemos ahora? No, en realidad fue una convocatoria pública para que presentemos postulaciones. Yo presenté mi postulación. La Comisión Mixta de Constitución hizo la selección sobre la base de un concurso de méritos, obviamente, y luego por 2/3 de votos es que nos designaron. Recordará la opinión pública que inicialmente en 98 yo fui designado magistrado suplente, fui convocado a ejercer la titularidad en 90 ante el fallecimiento del magistrado de la Rocha, y cuando ejercía la ley preveía que de todas formas debería volver a designarme el Congreso Nacional. Entonces en esa ocasión fueron las universidades de Tarija, de Cochabamba, colegios de abogados que postularon mi nombre, presentaron mi documentación que me pidieron entregarles y nuevamente previa selección en la Comisión de Constitución. Uy, se cortó. ¿Se cortó, Toño? Escucho. No, la internet está un poco medio con falencia. No, quiero decir que hay distintas modalidades de designación a las altas cortes. No es la única la elección, al contrario, la elección es la única que hay, creo, en el mundo, cuando hay otras, digamos, opciones y por lo tanto en algún momento habrá que revisar todo esto porque convendrás conmigo que este modelo de elección, entre comillas, que no es una elección, creo que ha fracasado. En vez de resolver los problemas, lo que ha hecho ha sido agudizarlo mucho más. Efectivamente, William, no hay un sistema perfecto. Hay 11 sistemas en el mundo, William. Yo hice un trabajo para la Universidad Autónoma de México sobre los sistemas de selección y designación de jueces constitucionales y jueces de altas cortes. Hay hasta 11 modalidades.
ninguna es perfecta, pero hay unas mejores que otras. Y dentro de esas 11 modalidades no hay elección por voto popular, porque obviamente siendo los jueces un órgano de poder contramayoritario que ejercen control sobre el ejercicio del poder político para racionalizarlo, no pueden ni deben ser elegidos por voto popular, porque si son elegidos pasan a formar parte de la mayoría y se rompe el equilibrio a través de los pesos y contrapesos. Hay diferentes modalidades en Estados Unidos. Primero, que los magistrados de la Corte Suprema Federal son vitalicios, quien decide es el presidente, pero previa aprobación del Senado Nacional, y el Senado se convierte en un especial de Tribunal de la Santa Inquisición, que para poder dar el aval hace una comprobación desde la vida personal, de nacimiento hasta el momento de la postulación del candidato. Y el resultado es que tienen una Corte Suprema fuerte, de respeto y que equilibra el ejercicio de poder en los Estados Unidos. Con esto cerramos, Toño. Una curiosidad, ¿por qué en Estados Unidos no hay tribunal constitucional? Bueno, porque la Corte Suprema Federal cumple la función de realizar el control de constitucionalidad a lo que se ha venido a llamar como el modelo americano o el control difuso. Desempeña tanto la función de la jurisdicción ordinaria como la jurisdicción constitucional a partir de la célebre sentencia del caso Marbury versus Madison, dictada por el juez John Marshall en el año 1803. Ellos no han tenido que crear por vía de ley, sino por vía de jurisprudencia, y ha funcionado muy bien hasta la fecha. Perfecto. O sea, hay tribunal constitucional donde lamentablemente el Poder Judicial no es un defensor de la supremacía constitucional. En Estados Unidos el juez es un juez garante de los derechos, cosa que no ocurre en nuestras latitudes. Gracias, Así Toño, muy es. amable. Al contrario, William, yo soy el agradecido y hasta cualquier otro momento.